Sobre lo que se estará explicando a continuación es acerca de los componentes electrónicos, como continuación, mencionando el diagnóstico y pruebas que se realizan sobre estos componentes cuando necesitamos hacer pruebas específicas sobre algún componente para ver si éste está fallando o está en malas condiciones, es que haremos de este tipo de pruebas. Cuando vamos a hacer un diagnóstico del sistema computarizado, tenemos que revisar primero a través de una luz que está en el tablero para darnos cuenta en qué condiciones está el sistema. Antes de verificar al sistema computarizado, revisemos partes que no corresponden al sistema computarizado, como por ejemplo las condiciones en que se encuentran las bujías, si las mangueras de vacío están en correcta conexión o no están quebradas o dañadas. También verificar los cables de las bujías, verificar las conexiones si están bien hechas, si no están falsas o dañadas. Cualquier otro componente que no corresponda al sistema computarizado se revisa antes de hacer este diagnóstico. Algunas fallas que provocan otros componentes que no corresponden al sistema electrónico pueden provocar fallas similares a las que un sistema computarizado puede representar. Algunas marcas de vehículos tienen un nombre en el tablero que le indica que la computadora o el sistema computarizado que controla el motor está fallando. En este ejemplo de la General Motors tenemos un letrero que dice Service Engine Soon. En algunos modelos o años atrás marcaba Check Engine. Esta luz va a parpadear indicándonos mediante los parpadeos qué problema tenemos en el sistema. Para que esta luz funcione, haga un parpadeo, necesitamos hacer una activación utilizando el conector de pruebas que la misma computadora tiene para que se realice este diagnóstico. Veamos ese conector. Primero localizamos el conector de pruebas que en la General Motors se encuentra abajo del tablero. En algunas otras marcas de automóviles la tienen en otro lugar, como en el compartimiento del motor, en la Ford y en la Chrysler. El conector tiene diferente forma, dependiendo de la marca de vehículo. En este caso que estamos viendo, es un conector rectangular con 12 conexiones, 12 entradas. No todas las entradas tienen conexión eléctrica. Dependiendo del fabricante, va utilizando cada espacio. Si el sistema es ampliado, si necesita conectar otros componentes más que adhiera a modelos más actuales para hacer diagnóstico. Localizando este componente, buscamos las letras A y B. Para hacer un puente, vamos a realizar un puente en las conexiones A y B. Para encontrar estas letras, necesita ver los lados del conector. Las letras son muy pequeñas para estar seguro que está haciendo la conexión en el lugar adecuado. La letra A y B vamos a hacer puente. Ahora, para activar el diagnóstico o autodiagnóstico, necesita hacer un puente entre las conexiones A y B. Antes, el fabricante recomienda que el interruptor de encendido esté en la posición de on o prendido, ya que observó que en el tablero está la luz de aviso Service Engine Soon encendida. Haga el puente. Cuando hizo el puente, la luz de Service Engine Soon empieza a parpadear, indicándole
una lectura de códigos. Ahora necesitamos identificar esos códigos. Vamos a contar los parpadeos de las luces. Ese parpadeo lo vamos a tomar en cuenta como sigue. El primer parpadeo va a representar los números 10. Si es un parpadeo son 10, si son dos seguidos es 20. Después de una pausa vienen los números 1. Vamos a hacer la lectura de acuerdo a como estamos viendo en el tablero. Primer parpadeo, 10, pausa, 11, 12. Otra pausa, el primero es 10, 11, 12. De nuevo repite, 10, 11, 12. Si el sistema está en correcta operación, está dando este código continuamente, repetidamente. En General Motors, repite cada código 3 veces. Después de 3 veces, sale otro código más, representaría un código problema, indicando un componente que está dañado. Por ejemplo, el código 12 que estamos marcando aquí, indica que el sistema de encendido no está enviando señales a la computadora de operación del motor. Como el motor está apagado, estamos haciendo esta prueba con el motor apagado y el interruptor de encendido en posición on, nos estará indicando que está bien el sistema. Solamente el código 12 aparece y con el motor apagado está bien el sistema. Ahora veamos cómo se observa otro código cuando está en problema. Cuando pone la posición on el interruptor de encendido, aparece la luz que indica Service Engine Soon. Eso es correcto. Cuando enciende el motor, esa luz debe apagarse. Mientras se mantenga apagada, le indica que el sistema computarizado que controla el motor está trabajando correctamente. Si esta luz se llega a prender durante la operación del motor, le indica que hay algún problema. La luz se mantiene apagada. Si esa luz llega a prender, le indica que hay un problema. El motor encendido y la luz de aviso apareció, indica que existe un problema. Vamos a ver qué problema existe. Activamos el puente o el conector de diagnóstico. La luz de aviso se apaga. Con el motor apagado hacemos la lectura. 10, 11, 12, 10, 11, 12, 10, 20, 21, 22, repite de nuevo después de una pausa larga, 10, 20, pausa corta, 21, 22, repite de nuevo, pausa larga, 10, 20, 21, 22, pausa larga, 10, 20, 30, 31, 32, 33, 34. Pausa larga y repite, 10, 20, 30, pausa corta, 31, 32, 33, 34. Pausa larga, repite, 10, 20, 30, pausa corta, 31, 32, 33, 34. Pausa larga, 10, 11, 12. Ha finalizado el diagnóstico. Empezó con el código 12, nos dio los otros códigos como problemas, fueron 2. Recuerde que lo repite 3 veces cada uno de ellos. Y finaliza con el código 12. Al finalizar el código 12, indica que ha terminado el diagnóstico. En este caso, los códigos han sido el código 22 y el 34. Ahora necesitaría ir a ver el libro para seguir una secuencia de pasos para probar si estos componentes es que están fallando. En algunas ocasiones se quedan grabados estos códigos
Para borrar códigos, necesita desconectar la batería por 10 segundos con el interruptor de encendido apagado. Esperar 10 segundos y conectar de nuevo la batería para volver a hacer la prueba de diagnóstico. Si los códigos 22 y 34 vuelven a aparecer, indica que hay un problema. Necesitaríamos revisar los componentes. Regularmente el libro indica una secuencia de pasos para probarlos. Enseguida vamos a ver los valores que estos componentes regularmente tienen y sobre estos valores usted tenga una mayor facilidad para diagnosticarlos siguiendo la guía del fabricante que está en los libros. Para desactivar este diagnóstico, primero necesitamos la llave del interruptor de encendido, apagarla o cerrar el interruptor y después quitar el cable puente. Quite el puente, recuerde hágalo cuando está el interruptor de encendido apagado. Y vaya a hacer pruebas a los componentes que los códigos 22 y 34 estuvieron marcando. Veamos las pruebas que se le podrían hacer al sensor de posición de mariposa. Este sensor, cuando está dañado en esta marca de vehículo y de este año, indica que es el código 22. Depende del año y la marca de vehículo, el código puede variar indicando diferente componente. Para estar seguro necesita ver en el libro qué código está indicando a qué componente. Veamos la prueba. La primera prueba sería el de ver el sensor. Este sensor tiene una resistencia propia y la vamos a ver con un multímetro. En una punta del sensor, teniendo 3, colocamos un conector o un cable del multímetro y el otro cable del multímetro lo colocamos hacia el otro extremo del sensor, de los conectores que tiene el sensor. Con nuestro multímetro colocado en la escala de 20 ohms, nos está dando una lectura de 4.11. Eso nos está indicando que tiene una resistencia de 4011 ohms o 4110 ohms. Para estar seguro que sea la lectura de 4000, podemos cambiar a la posición de 2K ohms o 2000 ohms. Si la lectura desaparece, quiere decir que la lectura que estamos tomando de este sensor es de 4000. Puesto que en la lectura de 2K no se observa nada, podemos ver que tiene más de 2000 ohms y al pasarlo a la escala de 20K nos da la lectura y tiene 4.10, es 4100 o 4110 ohms. No puede ser 40.000 porque la escala a la que lo tenemos es de 20K. Si esto fuera 40.000, no podría leerse, puesto que está mayor la resistencia que la escala a la que la tenemos. Ahora vamos a cambiar uno de los conectores de los cables del multímetro hacia el conector del sensor que está en medio. Tiene 3. Nos está dando una lectura de 2510 ohms. Vamos a mover la palanca del acelerador y veamos la resistencia. Si cambia, la resistencia está incrementándose. Veamos esa resistencia de acuerdo al movimiento de la palanca del acelerador. Si esa resistencia varía de acuerdo al movimiento de la palanca,
Si esa resistencia varía poco a poco de acuerdo al movimiento, nos indica que el sensor está trabajando bien. Si al ir moviendo la palanca poco a poco y la resistencia cambia de repente, se va más arriba o regresa más abajo, nos indica que el sensor está dañado, que no tiene una buena operación. Podemos dejar conectado el de en medio y cambiar el que teníamos en un extremo hacia el otro extremo para repetir la prueba. Recuerde que las conexiones no deben de conectarse entre sí, no deben de puentearse, no deben de tocarse para que no vaya a existir una mala lectura. Habiendo cambiado las conexiones del multímetro hacia los conectores del sensor, volvemos a hacer la misma prueba. Movemos la palanca del acelerador para ver qué cambios tiene. Estamos partiendo de 5.990 o 5.980 ohms. Vamos a mover la palanca y ahora vamos a ver qué es lo que sucede. La cantidad es menor, indicándonos que la resistencia va disminuyendo. La operación de este sensor es esta la que estamos observando. En posición cerrado, la mariposa, el valor de resistencia es mayor y al ir moviendo la palanca del acelerador, la resistencia es menor. Esto es importante para lo que vamos a ver después. Toma en cuenta eso. Mariposa abierta, menor resistencia. Mariposa completamente cerrada, mayor resistencia. Es un sensor que mide las posiciones de la mariposa de acuerdo a cambios de resistencia. Ahora conectamos los cables hacia el sensor. Recuerde que estas conexiones y desconexiones de los cables deben de hacerse con el interruptor de encendido apagado o en posición off. Si por alguna razón está el interruptor de encendido activado y usted hace conexiones y desconexiones, puede provocar daños a la computadora. Ahora, conectado, vamos a tratar de que con un alambre, tratar de medir la parte del centro. El cable del centro tiene 3 cables. Tratamos de desplazar ese alambre a través del conector para que toque el metal internamente. Cambiamos el multímetro a voltaje. Lo vamos a poner en la posición o escala de 20. El cable negro lo ponemos o colocamos a tierra. Ahora el interruptor de encendido lo vamos a poner en on para poder apreciar los cambios que tiene este sensor. Ahora lo que estamos viendo es que un voltaje que llega desde la computadora al sensor pasa por la resistencia que antes estábamos viendo y va a salir por el cable de en medio para regresar hacia la computadora. Si ese cable de en medio está conectado a la computadora, significa que va a ser el de señal. De acuerdo a los cambios de voltaje, la computadora se da cuenta de la posición de la mariposa. En este caso estamos viendo que estando la mariposa cerrada tiene punto 42 voltios. Es importante que tomen en cuenta el punto. Y al ir moviendo la mariposa del acelerador de estar cerrada, vamos a ir cambiando. Fíjese cómo el valor de voltaje va incrementándose. Esto asócielo con lo que vimos hace un momento en cuanto a resistencia. Recuerde que la resistencia con mariposa cerrada era mayor y con mariposa abriéndose era menor. Esto nos da la razón de por qué estamos viendo este voltaje. El voltaje que está llegando ahora es mayor porque la resistencia es menor. Ahora la mariposa del acelerador está completamente abierta y el voltaje que nos está dando es de 3.68 voltios. Vamos cerrando la mariposa. Estamos viendo los valores que está dando, además de los cambios que van ocurriendo. De igual forma, tanto en resistencia o en ohms,
como ahora que estamos probando en voltaje, si ese voltaje va disminuyendo poco a poco, porque nosotros vamos bajando o cerrando la mariposa poco a poco, esto nos indica que si hace un brinco o un cambio de voltaje repentino, es que el sensor está dañado. Soltamos completamente el pedal del acelerador o la palanca de la mariposa y vemos que tiene un valor de 0.42 de voltio. Eso nos está indicando que a partir de ahí es donde la computadora está tomando en cuenta que tiene para decir en qué posición está la mariposa, de abierta o cerrada, ya cuando está en posición de descanso o cerrada. Esto es importante porque de aquí se desprende uno de los ajustes de afinación del motor. Depende de esto cuánto es de gasolina que la computadora está permitiendo que los inyectores entreguen al motor. Este es un valor que se tiene que tomar como el valor del TPS, marcado en los libros de afinación. Si necesita de hacer algún ajuste, colocado como está el multímetro, tendrá que aflojar los tornillos que sujetan al sensor y hacer que éste cambie. Moviéndolo es cuando el valor del sensor cambiará y dará un mayor o menor voltaje, y de esa forma puede hacer un ajuste. Hace cambios, lo mueve el sensor y lo deja al valor. El que mayor están utilizando es 0.5, 0.5 más menos 0.25. Quiere decir que entre 0.75 y 0.25 es el valor de voltaje que la mayoría de los fabricantes están ajustando este sensor. Ahora veamos otra prueba sobre este sensor. Desconectando los cables del sensor, ahora démonos cuenta qué es lo que tiene de voltaje en estos tres conectores. Tocando en uno y teniendo el multímetro en la posición de voltio, tocamos con el cable rojo, el cable negro está a tierra y nos da un valor de 5.0 de voltio. Ese es el voltaje que la computadora está suministrando a este sensor. Es el voltaje de alimentación para que el sensor pueda después regresar un voltaje variable que es el voltaje de señal. Tocamos en medio y nos da 0.0 de voltio. Es el de señal. Es lógico que no veamos nada porque por este va a regresar a la computadora voltaje. Probamos el que sigue. También es 0.0 porque es tierra lo que está marcando en ese conector. Para darnos cuenta si hay una buena tierra, puede con el mismo multímetro o voltímetro usar el cable negro en la posición última del conector y el cable rojo conectarlo a una corriente positiva. Puede ser la batería. Si le marca el voltaje de batería colocando el cable negro a esta otra terminal, le indica que la tierra está bien, que la computadora está recibiendo tierra desde la batería y a su vez la está transmitiendo a este sensor. Eso indica que está recibiendo el sensor lo necesario. Otra forma de probar es con un test light especial. Un test light donde tiene un LED, tiene un foquito o un diodo que por su calidad de resistencia, cantidad de resistencia, no va a dañar a los componentes de la computadora o a la computadora. No se recomienda usar los test light o los focos de prueba
por comunes y corrientes porque dañaría los circuitos de la computadora, pero si son especiales para probar circuitos electrónicos, se pueden utilizar estos. Veamos cómo este funciona. El cable extremo de este probador de foco lo colocamos a tierra y la punta del foco de prueba la tocamos en cada uno de las puntas que tiene los cables del sensor. Si la luz enciende de color rojo, indica que es electricidad positiva la que está llegando a este conector. Si probamos en las otras puntas y vemos que marca de color verde, indica que es tierra. En este caso no está encendiendo porque no son corrientes positivas las que estamos tratando de probar. Ahora lo que vamos a hacer es que el caimán o pinza de este probador lo vamos a poner a corriente positiva de la batería o de algún cable que tenga corriente positiva. Y probamos de nuevo. Si marca de color verde, es que nos indica que es corriente negativa o es polaridad negativa. En este caso, el otro extremo de este conector nos marcó verde. De un lado fue rojo y del otro lado fue verde. Lo que estamos ahorita viendo es electricidad negativa que viene desde la computadora. De esta forma utilizamos este probador de foco especial para este tipo de pruebas electrónicas. Ahora vamos a probar el sensor que detecta el cascabeleo del motor. Lo tenemos colocado el cable rojo del multímetro hacia el sensor. El cable negro lo tenemos colocado a tierra y hemos puesto el multímetro en una posición de ohms que pueda alcanzar a leer la resistencia del sensor. Si nosotros la cambiamos de posición, la escala, hay una escala donde ya no alcanza a medir. Lo hemos puesto en 20K, no alcanza a medir, lo que quiere decir que tiene más de 20 ohms, 20.000 ohms de resistencia o 20K ohms de resistencia. Lo ponemos en 200K ohms o 200.000 ohms y nos está dando una lectura de 99.7, lo que quiere decir que tiene 99.000 ohms de resistencia. Ahora, con algo de metal vamos a golpear el bloque o las cabezas o el múltiple del motor para ver si existen cambios en la lectura que estamos viendo y que este sensor detecte. Golpeemos y veamos si existe un cambio. Existe cambio, lo que quiere decir que el sensor está captando el golpeteo o el cascabeleo. En este caso es simulado. Si esto lo hicieran los pistones internamente, el sensor lo estuviera captando. Nos indica que el sensor está en buenas condiciones. Dejamos de golpear y regresa al valor de resistencia base. Después, este sensor ya estamos viendo que genera cambios. También provocaría cambios para que la computadora hiciera modificaciones de tiempo. Desconectamos el cable del sensor de temperatura para hacer pruebas sobre el sensor de temperatura. Recuerde que esta desconexión tiene que ser con el interruptor de encendido apagado. Utilizamos un cable puente, un cable que vaya conectado solamente al sensor y nos facilite la prueba de este sensor. Igualmente vamos a hacer la prueba de resistencia. La mayoría de los sensores tienen pruebas de resistencia. Colocamos nuestro multímetro en el valor más próximo que nos haga una lectura. Por ejemplo, tenemos 1443 ohms de resistencia. Si le cambiamos de valor, de escala, y no da una lectura, quiere decir que tiene más de lo que hemos puesto. Pusimos en la escala de 200 ohms, que es la más baja. Le cambiamos de posición, ahora la ponemos una escala más arriba. La escala de 2K ohms o 2000 ohms.
y así nos da un valor en el cual sea 1444. No puede ser 14.000 o 10.000 porque nuestra escala es de 2K ohms, 2000 ohms. El valor de resistencia es 1444. Lo estamos haciendo con el motor a una temperatura fría. Calentamos el motor y vamos a ver el cambio de resistencia que este sensor tiene. Si hay cambio de valor de resistencia, nos indica que el sensor está trabajando, está funcionando. Tenemos que comparar este valor de resistencia tomando en cuenta la temperatura. Si el motor está a unos 70 grados Fahrenheit o su equivalencia en grados centígrados, debe de tener una cantidad de resistencia. Este motor se encuentra a 70 grados Fahrenheit y nos está dando 1444 ohms. Vamos a ver calentándolo cuánto de resistencia nos da. Antes de calentar el motor, vamos a hacer una prueba de voltaje para darnos cuenta si está el voltaje en correcta operación y darnos cuenta de los cambios que ocurren tanto de resistencia como de voltaje cuando está cambiando la temperatura del motor. Probamos en voltios si le está llegando voltaje al sensor y cuánto voltaje. En este caso el sensor cuenta con dos cables, uno va a ser tierra y el otro va a ser electricidad positiva. Un promedio de 5 voltios igual que sucede con el sensor TPS. Ahora hacemos la prueba de caída de voltaje del sensor de temperatura de agua. Estamos colocando el voltímetro en la escala de 20 voltios. Estamos poniendo unos alambres a través del conector que tiene el sensor para poder llegar hacia el metal que tiene el sensor. Lo que estamos haciendo es esto sobre el conector, tratando de pasar los alambres hacia el fondo, y ya que se tiene conectado, ahora ponemos la pinza positiva, la roja, hacia uno de los extremos, hacia una de las dos conexiones que hicimos con los alambres a los cables del sensor conectado y el interruptor de encendido en la posición de activado o en la posición de on. Hemos puesto el cable negro a tierra y estamos viendo el valor de voltaje, en el cual tenemos 3.11 de voltio, que es el voltaje que estamos viendo como caída. Recuerde que al sensor le llegan 5 voltios. Lo que estamos viendo de voltaje va a depender de la temperatura que tenga el motor. Cuando está frío el motor, el sensor tiene más resistencia y más voltaje se tiene que ver. Cuando está caliente el motor, el voltaje se pierde, cae y tiene que ver menos voltaje. Ahora probamos la otra línea. La otra línea es de tierra. Lo puede probar con el mismo cable negro del voltímetro y al tocarlo es que nosotros podemos ver el mismo voltaje en un lado positivo y en el otro lado negativo. Si por alguna razón se equivocara, cuando el voltímetro es digital, que es el que se utiliza para este tipo de pruebas, si se equivoca, se pone un signo menos, dando el mismo cantidad de voltaje, pero signo menos, lo que quiere decir que está haciendo una inversión. Regresa las puntas a la primera prueba y es que tenemos que el signo menos se ha quitado y tenemos el mismo voltaje. De acuerdo al color que está colocando las puntas del voltímetro hacia los cables del sensor, puede usted localizar cuál es el lado positivo del sensor y cuál es el lado negativo. Si tiene un probador de tipo de LED o diodo, al colocarlo a tierra, puede probar el lado positivo y prende el foco o el LED. Y si quiere probar el lado negativo, un lado del foco probador lo pone a corriente positiva, puede ser a la salida del alternador, y toca la otra punta que se considera como tierra. Si prende en color verde, estamos comprobando que es tierra y que al sensor le está llegando tierra para cerrar el circuito.
Si alguna de estas pruebas no funciona, no está dando los valores que estamos mencionando, o no está dando esta prueba, por ejemplo el de tierra, quiere decir que la computadora no está mandando tierra hacia el sensor, o el cable que va al sensor, de la computadora al sensor de temperatura, está trozado o quebrado. Ahora veamos pruebas que se pueden hacer al sensor que mide la masa de aire. Este está puesto al paso del aire. El aire entra por el filtro, pasa por este sensor y se va al múltiple de admisión. Vamos a hacer pruebas sobre este. Este sensor es electrónico y lo que tenemos que hacer es desconectar el conector y los cables. Esto recuerde que tiene que hacerlo con el interruptor de encendido apagado. Ya que tiene desactivado el conector, ponga el interruptor en posición de on. Vamos a ver los voltajes. Con la pinza roja vamos a tratar de tocar las tres puntas del conector y la pinza negra del voltímetro a tierra. Veamos qué valores nos da. En uno nos está dando 12.5 voltios, que es el voltaje de batería. En el del medio nos está dando 4.95 voltios y en el otro no nos está dando ningún valor, lo que quiere decir que va a ser el de tierra. Vamos a dejar el rojo en 12 voltios y la pinza negra del voltímetro vamos a ponerla hacia el extremo donde nosotros no vimos lectura con el rojo. Vamos a el negro a quitarlo de tierra y vamos a ponerlo hacia ese cable que se considera que es el de tierra. Lo que estamos viendo es el valor del voltaje, 12.15 voltios, porque tenemos conectado por el lado positivo hacia el conector que está llegándole 12 voltios al sensor, y conectamos el negro del voltímetro hacia el extremo contrario, en donde estamos midiendo tierra. Primero habíamos visto que había corriente positiva, 12 voltios. Después estamos probando el lado negativo. Si al conectar el negro del voltímetro, la pinza negra, y nos da el voltaje que habíamos visto en el extremo rojo, quiere decir que está llegando tierra. Si no diera ningún valor conectando el negro hacia el extremo contrario del lado positivo, nos indicará que no hay tierra y esta tierra viene desde la computadora. Si no hay tierra, puede ser que el cable esté dañado, trozado, desconectado, o la computadora no esté dejando pasar tierra, y eso sería problema de computadora si no deja salir tierra de la computadora. Para hacer otro tipo de prueba sobre este sensor, tenemos lo siguiente. Hacemos una conexión de los cables y el conector hacia el sensor y luego vamos a poner a funcionar el motor. Al poner a funcionar el motor, se prepara con algún componente para tratar de golpear el sensor. Lo va a golpear de una forma ligera, con el motor encendido funcionando, le está golpeando. Si cambia la velocidad del motor, si cambia las RPM, si usted nota que el motor está tratando de apagarse o se acelera o se estabiliza, deje de golpear el sensor. Si vuelve a hacer cambio cuando usted deja de golpear el sensor, eso le está demostrando a usted que el sensor está dañado. Recuerde, con el motor funcionando, al golpear el sensor no debe de existir ningún cambio. Puede ser lo siguiente: si este está fallando, el motor está errático, está fallando sin golpear el sensor. Viene y golpea el sensor y se estabiliza el motor. Eso indica que el sensor de masa de aire está dañado. Otro que debe de indicar cómo falla es que el motor está estable en marcha mínima y viene y golpea el sensor. El motor empieza a temblar cuando usted está golpeando el sensor. Eso indica que el sensor está dañado. De esta forma, usted puede estar seguro que el sensor se puede valorizar de una forma sencilla como esta. Otra forma de valorizar los sensores y los ejecutores que tiene este sistema de inyección de combustible es a través de un analizador. Primero, conecte el conector de donde se va a sacar las señales de la computadora del automóvil. Es parecido a este. En este viene en General Motors.
y se busca el adaptador adecuado del analizador. Se conecta, tiene sus guías para que pueda quedar en la posición adecuada. Ya que está conectado, ponga luz o electricidad al mismo aparato a través de un conector que tiene. Este está listo para ser adaptado hacia el encendedor de cigarros que el automóvil tiene internamente. Lo conectamos. Sale una serie de rayas en la pantalla y las luces se prenden indicándole que está en actividad la pantalla, que es que tiene buena la pantalla, que no está dañada. Si alguna de las rayas que aparecieron antes está fundida, es que se va a ver punteado, no se va a ver como se vio al principio. Bien, ya conectado, es que vamos a utilizarlo. Ahora entramos la información que nos está pidiendo a través de la pantalla. Nos está diciendo que el último vehículo que fue utilizado y si se va a utilizar esa información de este vehículo o tenemos que meter otro tipo de vehículo. Vamos a meter otro vehículo, presionamos el 2 o el no y nos dice que qué tipo de vehículo vamos a diagnosticar, 1, 2 o 3. Vamos a diagnosticar el 1, que es de la General Motors. Presionamos el 1, diagnostica del 89 al 94, aparece que entre el modelo o año del vehículo está un 1994 con la letra R. Si no sabemos qué año es el del vehículo, veamos en la palanca que está a través del parabrisas, en el lado izquierdo del conductor se ve una placa con números, buscamos el décimo espacio, que es lo que tiene, un número o una letra, y nos damos cuenta qué vehículo es. Y es entonces que usamos las flechas para cambiar de año, que es el año 89, tiene una K. Este vehículo en el décimo espacio tiene una K, es un 1989. Presionamos Enter. Ahora nos pide el analizador que digamos qué número tiene en el, o letra en el octavo espacio para que sepa qué motor es el que está en este caso trabajando. Buscamos, tiene un 7 en el octavo espacio, buscamos un 7, aquí está el 7, metemos la información, decimos que se mete esa información con la tecla Enter, presionamos, ya ha entrado la información, ahora nos dice que entremos el dígito número 4, el espacio número 4, leyendo de izquierda a derecha en la placa del parabrisas que se ve en el tablero. Y nos pide en este, que es la línea de auto que estamos trabajando. La buscamos, es una F, está la F, ya que la hemos encontrado con las flechas, presionamos Enter. Nos dice que es un Buick PFI, Sistema de Inyección de Combustible por Fuel Injection, o Multipor, que es lo mismo. Ahora nos dice que revisemos el aceite y el refrigerante. El nivel del refrigerante es una información que nos da para tener cuidado. Y ahora dice que para continuar presionamos el número 1 o Yes. Presionamos el 1. Ahora dice que se use algún conector adecuado para el automóvil que tenemos. Es el que se mencionó al principio. Ahora tenemos una cantidad de pruebas que se pueden hacer con este monitor. Está del 1 al 3 y si aparece una flecha en la pantalla, lo subimos. Tenemos 4, 5, 6 opciones de prueba con este analizador y para esta marca de vehículo. No todos los vehículos tienen el mismo tipo de pruebas que se puedan hacer. Pueden ser similares algunas. Por ejemplo, tenemos el número 1 en este caso, que es datos de los sensores y ejecutores. Presionamos el 1 para entrar en esa función. Está haciendo una lectura. Dice que no hay datos. Que presione modo, la tecla de modo o exit o para salir de ahí. Si no hay datos es porque la llave no está en posición de activado, está desactivado el interruptor. Lo vamos a poner en on o en posición de activado. Empieza el analizador a detectar y nos dice que esperemos. Estamos esperando.
ya ha salido información, vemos dos cosas. Una, en la que unos focos se han prendido. Uno dice par neutral, el otro dice open y el otro dice lane. Luego viene los datos que van a ser puestos. Lo queremos en un modo estándar, en un modo número 2 y un número 3. Vamos a ponerlo en modo número 1. Cualquiera de los tres puede aparecer, es lo mismo. Presionamos el 1. Ahora nos dice que presionemos el modo. El modo significa que es el tipo de sensor que se está probando. Vamos a presionar el número 1. Ahora presionamos Enter. Y tenemos la lectura del modo 1, que son las RPM del motor. Y después abajo dice que presione las flechas para abajo y para arriba si quiere cambiar de tipo de modo. Vamos a poner a funcionar el motor para ver las RPM. Las RPM aparecen en la pantalla indicándonos a cuántas RPM está el motor. Ese es el modo 1 para ver las RPM del motor. Si no se ven RPMs del motor y está conectado el analizador, eso nos indicará que las señales del sensor de RPM del motor no están en la posición adecuada, no están mandando señales hacia la computadora. Si no hay señales a la computadora, el vehículo no va a poder funcionar porque el motor no está trabajando. Para esto tenemos que darle marcha al motor. Puede captar también las RPM de marcha del motor. Si no las capta las RPM del motor y no enciende, es porque está dañado el sensor de RPM del motor. Presionamos con las flechas para ir al modo número 2. En el modo número 2 nos está dando la información del sensor de temperatura de agua, la temperatura del agua, y nos está indicando que está a 57 grados centígrados. Con esto nos damos cuenta si en realidad, comparando la temperatura del motor, del agua del motor, con este valor, si es el mismo, quiere decir que el sensor de temperatura de agua está dando un valor correcto. Si la temperatura del agua es diferente a la que está dando como valor el sensor de temperatura, indica que el sensor está dañado. Cambiamos de modo, ahora nos vamos al modo número 3, nos dice que el prompt ID es 1254, que las computadoras tienen una ficha, tienen una memoria que se llama PROM, que puede ser intercambiable. En el caso del General Motors, en la mayoría de los modelos es intercambiable. En otras marcas, en algunos se puede cambiar y en otros no. Es un microchip en donde hay información de la operación del sistema de inyección de combustible. Si se quiere comprar ese componente y se necesita cambiar porque salga como código que ha sido dañado, lo podemos pedir bajo este número o ver en el libro de referencia del analizador este número a qué corresponde del número del chip que necesitamos o de esa memoria de la computadora que se puede cambiar. Nos indica que hay códigos problema. Aquí está marcando que que sí hay códigos problema, que los podemos ver o que están archivados ya en la memoria de la computadora del automóvil. Presionamos el número 4 con las flechas, caminamos hacia el modo 4. Ahora en el modo 4 tenemos la cuenta de voltaje, dice 2 volts, que es la cantidad de voltaje que el sensor de oxígeno está mandando hacia la computadora. Es .39 de voltios, es una mezcla pobre. Ahorita el motor está frío y no puede enviar el sensor de oxígeno más de 5 voltios. Es por eso que estamos viendo ese valor. La cuenta cruzada de oxígeno es la que está ahorita en ceros porque el sensor no está trabajando. Seguimos presionando al modo que sigue. En el modo que sigue es solamente la cantidad de voltaje que el sensor de oxígeno tiene. Ahora cambiamos de modo y vemos qué es lo que hay en el modo número 6. Presionamos la flecha, no hay modo 6, está directo hacia el 7 y nos está indicando un valor de la EGR. En operación de la EGR, como no está funcionando, está a 0 la operación de la EGR. La computadora controla esta operación.
Vamos al modo que sigue, que es el número 8. El número 8 nos está indicando el valor de RPM, que es en este caso 0 porque el motor está apagado con el interruptor de encendido en on, y el valor del TPS. El TPS dice que tiene .39 de valor. Ese valor es el que tiene con la mariposa cerrada. Vamos a hacer una aceleración y ver si ese valor cambia. Estamos acelerando, vemos que hay un cambio. Eso indica que el sensor está funcionando y que la computadora está recibiendo las señales. Recuerde que esta información que estamos viendo a través del analizador viene desde la computadora. Claro, estas señales son las que vienen también de los sensores. Entonces, a la vez, analizamos computadoras, sensores y cables. Estamos acelerando, hacemos una aceleración hasta a fondo y vemos el valor de voltaje. 3.74, 3.83 de voltio en plena aceleración. Soltamos el pedal. Podemos ir haciendo esta prueba poco a poco, soltando el pedal poco a poco para ver si el voltaje va cambiando poco a poco. Si usted está soltando el pedal poco a poco y el voltaje brinca, se va más abajo y luego regresa hacia arriba y se va más del valor que está marcando ahí, está errático la lectura, eso indica que el sensor está dañado, que las señales no están siendo precisas. Está bajando el voltaje poco a poco, eso es correcto. Ahora nos vamos al modo que sigue, que es el número 9. No hay nuevo modo 9, brincó al 10. Nos está dando un valor de RPM. En el caso de que el motor está apagado, no hay nada. Y la velocidad del vehículo en kilómetros por hora. Como el vehículo está parado, está a ceros, no hay ningún valor. Este valor se puede hacer encendiendo el motor y poniendo a funcionar el automóvil para ver a qué velocidad está marcando el analizador, comparándolo con lo que está en el tablero. Si es la misma cantidad, quiere decir que el sensor de velocidad del vehículo está en buenas condiciones. Si el valor está equivocado, es que el sensor está dañado. Ponemos en otro modo y ahora tenemos que está en apagado la actuación de los switches que están hacia la transmisión, el de tercera velocidad y el de cuarta velocidad. Esto se puede lograr solo cuando el vehículo va en tercera o cuarta velocidad, cuando está en movimiento. El modo número 15 nos da el valor de temperatura, de nuevo la temperatura del agua, está en 57 grados centígrados, y la actividad de la válvula de aceleración. En este caso la válvula está retraída, está en 150, está completamente retraída y abierto el orificio de paso de aire. Vamos a encender el motor y vamos a ver la cuenta que tiene cuando el motor está encendido. Incluso escuche cómo se acelera el motor al principio porque la válvula está en 150. Cuando la válvula vaya cerrando va a ser menos el valor y la aceleración va a disminuir. Escuche y vea. La aceleración va disminuyendo la aceleración y el conteo. El conteo ha disminuido, está en 31 en esta velocidad. Vamos a mover a otros modos para ver las RPM que tiene el motor. Está a 1000 RPM, 1025, y el conteo, vamos a cambiar de modo, el conteo de la válvula de aceleración está en 31. Ahora, con el motor encendido, estamos viendo que las luces que están abajo de la pantalla están cambiando. Cuando hace un momento vimos las luces estaba en Open y continúa en Open, fíjese que va a cambiar después. Cuando el sensor de oxígeno se calienta, este valor de Open queda en Close. Vamos a cambiar a modo con las flechas a donde esté el sensor de oxígeno, O2. Vamos a ver un valor de O2, le cambiamos, aquí está el valor de O2, está en .47, .49 y está abierto. Fíjese que cuando llegue a .5, esta luz de Open queda en Close. Vamos a esperar, está en .5, vamos a esperar que haya un cambio. Ya la señal está recibiéndole la computadora, esperemos que la reciba un poco más para ver si hay cambio. Si no hace el cambio de Open a Close, quiere decir que la computadora no está recibiendo las señales porque el cable está trozado, o la computadora no está en capacidad de quedar en circuito o modo Close
o que se conoce en español como cerrado. Aquí se ha puesto en operación de cerrado o close, que es lo mismo. Ahora la computadora está controlando la mezcla todavía con más precisión. Ha pasado a un modo cerrado. Ahora podemos ver que el sensor de oxígeno está marcando pobre rico, lean es pobre y rico es rich. Está dando una mezcla pobre, una mezcla rica, una mezcla pobre, una mezcla rica. Si se fija con los valores que tiene el sensor en cantidad de voltaje, cuando se pone abajo en la luz lean, está marcando en el número menos de 0.5, y cuando se pone en rich, el valor arriba en los números es más de 0.5. Otro valor importante aquí es valorizar el sensor de oxígeno en los cambios que hace esto de lean a rich o pobre rico. Es que debe ser 8 veces en 10 segundos. Si ese cambio no ocurre 8 veces en 10 segundos, 8 cambios de lean rich en 10 segundos, quiere decir que el sensor de oxígeno está dañado. Para ver mejor esta operación, mantenga el motor acelerado a unos 2000 RPM y ese cambio tiene que ser de 8 veces en 10 segundos. Si no hace esos cambios, el sensor de oxígeno está dañado, cámbielo. Así podemos seguir analizando cada uno de estos valores que tiene y en los modos moviendo las flechas. Si hay algún valor que necesite saber, analice su libro o manual que tiene el mismo analizador para que le indique cuáles son los extremos de valor que tienen estos sensores o estos componentes que está siendo analizados. De esta forma nosotros podemos ver de una forma rápida en qué condiciones generales está el sistema de inyección de combustible trabajando y los sensores que ayudan a que la computadora trabaje adecuadamente y haga funcionar el sistema de inyección de combustible. Con esta información concluimos lo que es de los componentes que ayudan a que el motor funcione adecuadamente, siendo estos electrónicos. Además, hemos hecho algunos análisis con el uso de algunos analizadores especializados que ayudan a que el técnico o la persona que diagnostica pueda hacer un mejor diagnóstico y encontrar fallas que provocan que el motor no esté funcionando adecuadamente y la contaminación esté siendo mayor. Estos componentes que se han explicado ayudan a que se entienda mejor la función de inyección de combustible en videos más adelante y en los que anteriormente están dentro de este video o parte número 3.